El día de hoy tenemos el gusto para Proyecto 40 de platicar con el doctor Eric López, egresado de la UNAM, investigador postdoctoral y director general del Instituto Mexicano de Mindfulness. Es un gran líder para México y Latinoamérica en esta materia. Quisiera ahondar más sobre todo su currículum y toda su trayectoria profesional, pero me gustaría más platicar con el doctor Eric López y que nos dé todas sus vivencias al respecto. Bienvenido, doctor, Gracias, a Proyecto Marta. 40. Muchas gracias. Pues, por favor, platíquenos, ¿qué es mindfulness? Bueno, Marta, mira, mindfulness es una palabra que se ha venido utilizando, pues sobre todo en los últimos 10 años en Estados Unidos y en Europa, para englobar una serie de prácticas y una serie de conceptos que tienen que ver sobre todo con el entrenamiento de nuestra atención y el entrenamiento de nuestras emociones. Esto se hace a través de recuperar la capacidad que todos tenemos de enfocarnos en el momento presente. Que esto es algo, pues obviamente que a todo mundo nos hace sentido, puesto que nos la pasamos pensando acerca del futuro, acerca del pasado, y nos cuesta mucho trabajo enfocar nuestra atención en el presente. Mindfulness, en ese sentido, es el término que engloba todas estas prácticas que se han investigado a lo largo de los últimos años en muchos lugares, incluido aquí en México, con resultados muy positivos en muchos sentidos. ¿Quién debe de practicar mindfulness y cómo se debe de practicar mindfulness? Yo creo que mindfulness en este sentido es una respuesta a la situación que se vive actualmente en el mundo. ¿En términos de qué? En términos de los niveles de estrés que padecemos la mayoría de las personas actualmente, número uno. En términos de la saturación de información, estamos llenos de teléfonos celulares, internet, miles de pendientes, y eso tiene un efecto. Multitareas. La famosísima multitarea, ¿no? Que estamos haciendo 8 cosas a la vez, pero en realidad no estamos haciendo ninguna, porque nuestra atención está muy dispersa. Dispersa, por supuesto. Entonces, mindfulness a lo que nos ayuda es a recuperar esa capacidad de estar en el momento presente otra vez. Yo creo que desde el punto de vista de mindfulness, toda nuestra sociedad padece trastorno por déficit de atención, puesto que nos cuesta mucho trabajo estar en el momento presente. ¿Quién debe practicar mindfulness? Pues todas aquellas personas que sientan que puedan beneficiarse de estar más en el momento presente. Lo que nos dicen las investigaciones es que mindfulness tiene muchísimos beneficios. Por ejemplo, se ha demostrado que ayuda a las personas que tienen ansiedad, a las personas que tienen depresión. Por ejemplo, también en las empresas se ha visto que los empleados incrementan su productividad, producto del entrenamiento en mindfulness. También en el tema de la educación, tanto los niños como los maestros pues tienen resultados positivos, y desde el punto de vista de investigación más básica, pues también se ha visto que se producen cambios en el cerebro a nivel funcional y a nivel estructural como producto de la práctica de mindfulness, incluso pues cambios a nivel del sistema inmune, que es la investigación que yo hago. Tengo entendido que la práctica de mindfulness ya se está implantando en muchos países del mundo. El Reino Unido, Estados Unidos, está implantándose en varios aspectos de nuestras vidas, como tú lo comentas, en el tema de educación, salud, organizaciones muy importantes, empresas, instituciones públicas. ¿Qué beneficio le ves esto a nuestro país como México, que se implanten aquí todos estos programas que ya son un parteaguas a nivel mundial? No, indudablemente a mí me parece que la implementación de programas en mindfulness en nuestro país puede traer enormes beneficios, sobre todo porque ya hemos visto muchos de estos beneficios en otras partes del mundo. Te quiero dar un ejemplo muy rápido. En los sistemas de salud del Reino Unido, en la Gran Bretaña, mindfulness es la primera recomendación que se hace por política pública para las personas que quieren evitar tener una recaída en una depresión. Es decir, mindfulness ha llegado incluso a nivel de políticas públicas, ¿no? Hay incontables compañías en todo el mundo que han incorporado mindfulness como parte de sus programas de capacitación, simple y sencillamente porque nos estamos empezando a dar cuenta que en las empresas lo único que cuenta no es solamente que la gente sea productiva, sino que también la gente sea feliz y pueda tener acceso a un mayor bienestar. Entonces mindfulness ofrece una respuesta en ese sentido, ¿no? También. Empresas en Estados Unidos, en Silicon Valley, empresas de tecnología con mucha sofisticación, han implantado estos programas. Tú como científico, como doctor en psicología, ¿qué resultados has visto, además de la mejora en la salud y en la competitividad de las empresas? En parte de una investigación que hicimos, de investigación doctoral, de hecho que se hizo aquí en México, indica que cuando las personas practican mindfulness en un ambiente laboral, tienden a incrementar sus emociones positivas
el afecto positivo, por un lado, y por el otro lado, las emociones negativas tienden a disminuir. Esto es parte de lo que nosotros encontramos. Por otro lado, que esto también es muy importante en la vida del trabajador, mindfulness demostró mejorar la capacidad atencional de los empleados. Es decir, les costaba mucho menos trabajo estar enfocados en alguna tarea que estuvieran realizando comparado con la gente que no se entrenó en mindfulness. Esto es evidentemente muy fácil de entender por qué es tan relevante. Un empleado atento, un empleado concentrado, pues es un empleado que, punto número 1, va a estar más satisfecho y punto número 2, va a ser más productivo. Entonces, esto es increíblemente relevante en todos los sentidos, ¿no? En materia médica, muchos de los trabajadores en cualquier organización o institución, pues a veces se quejan del estrés o inclusive su baja del sistema inmune asociado al estrés. El resultado de mindfulness sobre cualquier empleado de cualquier nivel en cualquier organización, ¿tú cómo lo ves? Los resultados que se han obtenido, sobre todo en investigación, que esto es una gran diferencia de mindfulness comparado con otras técnicas, que todo lo que nosotros proponemos está sustentado con evidencia científica, sugieren que no solamente en temas organizacionales, sino también en temas de salud, como tú mencionas, tiende a disminuir muchos indicadores asociados con el estrés. Es un hecho muy bien conocido, por ejemplo, que la función de nuestro sistema inmune tiende a disminuir conforme estamos más estresados. Entonces, si los niveles de estrés disminuyen, es probable que la función del sistema inmune tienda a incrementarse. Lo que yo estoy investigando en estos momentos en UCLA es justamente cuál es el efecto que tiene el entrenamiento en mindfulness sobre la función del sistema inmune. Y esto lo vamos a hacer con trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Sé que tienes un gran apoyo justamente de UCLA como investigador, como científico, y están haciendo trabajos conjuntos tanto para Estados Unidos como para México. ¿Cuándo inician esos trabajos aquí ya en México, independientemente de tus tareas como director del Instituto Mexicano de Mindfulness? Bueno, nosotros tenemos proyectos de investigación que están corriendo actualmente en México, otros más que ya han concluido. Sin embargo, ahorita el proyecto central en el que estoy involucrado es el proyecto de UCLA, que ciertamente lo que yo espero que suceda es que esta investigación tenga un efecto de dominó, por así decirlo, para poder hacer exactamente el mismo trabajo aquí en México. Sobre todo ver mindfulness como una intervención seria que puede llegar a implementarse como en otros países, incluso como una política pública en salud. Creo que los argumentos desde el punto de vista de eficacia y desde el punto de vista de investigación están ahí presentes. ¿Cómo podemos accesar a mindfulness? ¿Cómo podemos entrenarnos y saber cuándo hacer mindfulness y con quién? Mindfulness, como comentaba hace unos minutos, es relativamente fácil de entender, es decir, implica aprender y entrenar nuestra capacidad de estar en el momento presente. Sin embargo, tiene un cierto grado de dificultad para practicarse. ¿A qué me refiero con esto? Lo que quiero decir es que, punto número 1, cualquier persona lo puede practicar, pero lo tiene que hacer con una persona que esté adecuadamente preparada. Claro. Una persona que haya tenido la formación suficiente para poder llevar con éxito todas estas intervenciones. Nosotros en el Instituto Mexicano de Mindfulness nos dedicamos, por un lado, a enseñar cursos para el público en general, la gente que quiera aprender a practicar mindfulness en la vida diaria, y por el otro lado también nos dedicamos a entrenar a profesionales, a entrenar a psicólogos, a médicos, a personas que quieran incorporar estas herramientas en su quehacer cotidiano, laboralmente hablando. Entonces, hay muchos puntos de acceso, ¿no? Tengo entendido que en otros países están implantándose en hospitales, el Senado, por ejemplo, hay un Senado, me parece que en el Reino Unido, que tienen sus sesiones, obviamente para que las decisiones que se tomen dentro de cualquier organización, institución o inclusive en el sector salud, médicos que tienen que realizar alguna intervención quirúrgica o algún tratamiento, la práctica de mindfulness es obligatoria. ¿Crees que esto se pueda llevar a cabo en México? Indudablemente, yo tengo confianza en que esto va a acabar sucediendo en México, insisto, sobre todo por todos los beneficios que ya se han reportado, y la lógica detrás de esta práctica es relativamente sencilla de entender. Cuando uno actúa impulsivamente, cuando uno actúa sin estar atento, las decisiones que se tienden a tomar no son decisiones tan buenas. Claro. Y si no se toman decisiones tan buenas, los resultados tampoco van a ser tan buenos. En ese sentido, cuando nosotros cultivamos la capacidad de estar en el momento presente,
presente, nuestras decisiones tienden a ser mejores. A todos nos ha pasado que cuando estamos tranquilos y atentos tomamos mejores decisiones. Y por lo tanto los resultados en nuestra vida van a tender a ser mejores. Y esto se ha observado, insisto, en investigaciones científicas también. Como sabes, en nuestro país hay diferentes reformas que se están implantando. Entre una de ellas es el tema de la educación. Muchos niños se ven en un nivel de estrés extraordinariamente fuerte y la atención es lo que a veces más falta, más que la parte académica. ¿Cómo recomendarías tú en el sistema educativo mexicano mindfulness? Sí, a mí me parece, sin ser un conocedor a fondo de la reforma educativa, me parece que en general el sistema educativo en México enfatiza mucho en el aspecto académico, enfatiza en la adquisición de conocimientos, la capacidad de, digamos, discriminar y analizar información, lo cual no tiene nada de malo. El problema desde mi punto de vista es que a veces tiende a descuidarse el otro lado de la gente que educamos. Y el otro lado pues es el lado emocional, el lado de aprender a gestionar lo que nos sucede internamente, cómo manejar las presiones de la vida diaria. Si un niño está estresado no puede tener la misma captación de contenidos académicos. Por supuesto, y tampoco puede aprender a ser empático con las otras personas, que esto es muy importante, dadas las circunstancias que vivimos hoy en día en nuestro país. Me parece que la capacidad de empatía y la capacidad de ver a la otra persona es increíblemente importante, y qué mejor que enseñarle esto a nuestros niños desde que son jóvenes. Mindfulness me parece que tiene mucho que decir al respecto. Hay un tema muy trillado que es el bullying, ¿no?, en la educación. ¿Qué participación tendría el mindfulness aplicado en escuelas a cualquiera de los niveles para bajar esta incidencia de bullying? Uno de los argumentos que se dicen normalmente en el tema de mindfulness es que cuando las personas ejercitan esta capacidad de estar en el momento presente, tienden a manejar mejor sus emociones, tienden a gestionar mejor sus emociones, tienden a no ser tan impulsivos o impulsivas con el manejo de sus emociones. En ese sentido, cuando un niño o incluso cuando un adulto actúa desde una postura de bullying o de abusar de la otra persona, estamos partiendo de la base de que no hay una regulación emocional adecuada. Entonces, en la medida en que los niños aprendan, y los adultos ciertamente también aprendan a poder regular y gestionar sus emociones, las conductas de bullying tenderían a disminuir en su incidencia, partiendo de la base evidentemente que el bullying es un problema multifactorial. Claro, de muchos factores, pero el tema de mindfulness y la práctica, la enseñanza de mindfulness nos permitiría empezar a evadir un poquito, a eliminar este tan terrible problema que estamos padeciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Ciertamente, y esto también tendría que pasar desde mi punto de vista por las familias. Por las familias, claro, por supuesto. Y en tus experimentos, tus temas científicos, los resultados científicos que últimamente has tenido estando como científico en la Universidad de UCLA, ¿cuáles son? ¿Qué noticias buenas nos puedes traer a México? Bueno, lo que nosotros sabemos en el centro donde yo colaboro es que existe una relación directa entre la cantidad de práctica de mindfulness que tiene la gente y la función de su sistema inmune, en particular los marcadores biológicos de inflamación. Esto es muy sencillo de entender. La inflamación es una reacción que tiene el sistema inmune. Cuando nosotros estamos estresados crónicamente, la inflamación tiende a aumentar. Esto se observa a nivel celular, se observa a través de pruebas de sangre. Entonces, uno de los mecanismos del mindfulness… ¿Inflamación específicamente en qué zonas? Es inflamación sistémica, porque esto se toma a través de muestras de sangre. Entonces, en la medida en que la gente va practicando mindfulness, estos marcadores de inflamación tienden a disminuir. El tema de estrés y marcadores biológicos de inflamación no es nuevo. Ya se sabe, por ejemplo, que el ejercicio ayuda a disminuir los marcadores biológicos. Lo que pasa es que, por ejemplo, con el ejercicio toma hasta un año que esto se dé. Con mindfulness, en periodos de entre 4 y 8 semanas, se da el mismo proceso de disminución de inflamación. Lo mismo con el sueño, por ejemplo. El sueño es muy importante para poder disminuir la inflamación. Muchas personas podríamos pensar que mindfulness nos va a tomar 1 o 2 horas de entrenamiento en el día para poder estar tranquilos. ¿Esto es así o solo necesitamos unos minutos después del aprendizaje previo
para practicar mindfulness? Yo creo que para las personas que quieren iniciarse en la práctica de mindfulness, unos cuantos minutos al día son más que suficientes para poder empezar a observar resultados positivos. Es decir, la gente cuando empieza a practicar por periodos tan cortos como 10 o 15 minutos diarios, empiezan a sentirse mucho más enfocados, mucho más tranquilos, sienten que no se enojan tanto, que no tienen tanta ansiedad, y evidentemente hay una relación directa entre la cantidad de práctica y el efecto. O sea que mientras más se practique, los efectos van a ser muchísimo más grandes. Pero una de las cosas más interesantes de mindfulness justamente es esa, que con dosis relativamente pequeñas se pueden empezar a observar efectos muy positivos. De hecho, en los cursos que nosotros enseñamos, vemos que la gente, incluso si empieza practicando por periodos de 5 minutos, muy rápidamente empiezan a reportar beneficios. Solo en 15 minutos. Solo en 15 minutos o en 5, claro. Las personas que ya tienen un entrenamiento previo pueden practicar mindfulness en su casa, en el auto, en el tráfico, en su oficina. A lo mejor no tienen tiempo para ir a hacer ejercicio 2 horas, 1 hora, como muchas personas les encantaría hacerlo. La práctica, algún ejercicio de mindfulness que sea muy breve, que tú nos pudieras platicar, porque a lo mejor el término es un poco complejo para algunas personas, pero algún ejercicio básico, sencillo, que tú nos puedas recomendar para que la gente sienta lo que es la práctica de mindfulness. Sí, claro que sí, Marta. Probablemente el ejercicio más simple de mindfulness y que toda la gente lo puede hacer es aprender a enfocar nuestra atención en algo que todos los seres humanos compartimos, y eso es la respiración. Todo el tiempo las personas estamos respirando, pero lo que sucede la gran mayoría de las veces es que no estamos conscientes de ese hecho, no ponemos atención al hecho de que estamos respirando. Entonces la respiración siempre está disponible. El ejercicio es básicamente tomarse 1 o 2 minutos, a lo mejor cerrar los ojos y simplemente sentir cómo el aire entra y sale del cuerpo. Uno puede sentir el aire en las fosas nasales, en el abdomen, en el pecho. Lo importante es sentir la respiración en el cuerpo. Lo que va a suceder es lo que nos sucede en la vida cotidiana al hacer este ejercicio, que nos vamos a empezar a distraer, vamos a empezar a pensar en los pendientes que tenemos, claro, en nuestra lista de cosas que hacer, sí, en las preocupaciones. ¿Qué vamos a hacer al rato, como mañana? Exactamente. ¿Qué va a decirnos el jefe? ¿Qué va a decirnos el maestro? Y eso, ¿no?, es totalmente normal que suceda. Simplemente la instrucción en la práctica de mindfulness es que cada vez que nosotros notemos que nuestra atención se fue para otro lugar, la traemos de vuelta a la respiración. La respiración es como un ancla que nos permite estar en el momento presente. Okay. Ese es el entrenamiento de mindfulness. Le estamos enseñando a nuestra atención a no dejarse llevar tan fácilmente por todas las ideas que tenemos en nuestra cabeza y que muchas veces pues nos producen ansiedad, nos producen estrés, claro, etcétera, etcétera. Yo creo que es un mal de nuestros días, la ansiedad, el bullying, las tristezas, las depresiones, muchas patologías que se desembocan a causa del estrés que sufrimos en todos los niveles de la sociedad. Además de la respiración, ¿alguna práctica sencilla que les puedas proponer? Claro, esta práctica que les acabo de compartir, claro, Marta, esta práctica que les acabo de compartir es lo que se conoce como práctica formal. ¿Por qué práctica formal? Porque dejamos de hacer lo que estamos haciendo y nos enfocamos solamente en la respiración. Hay otro tipo de práctica que se llama práctica informal, que eso es lo que hacemos cuando nos proponemos estar atentos en actividades cotidianas. Te voy a dar un par de ejemplos muy sencillos. Uno es el acto de comer. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, probablemente todos los días, que estamos comiendo en piloto automático? Es decir, estamos... Y no disfrutamos. Claro, no disfrutamos y estamos llevándonos los bocados a la boca y no nos damos cuenta del sabor que tiene la comida o el olor que tiene la comida. Entonces, una práctica de mindfulness es a lo mejor tomarnos 3 o 4 bocados de nuestra comida, pero estando totalmente presentes. Lo que suele suceder cuando la gente hace eso es que se sienten automáticamente más tranquilos. Increíble. Entonces es algo que se puede hacer también, por ejemplo, manejando, se puede hacer al platicar con la gente, se puede hacer al estar en la computadora, virtualmente, claro, en cualquier momento se puede practicar mindfulness. Doctor Eric López, qué gusto tenerlo en Proyecto 40. Es una experiencia maravillosa el poder ejecutar y llevar a la práctica este tema tan importante que se está llevando a nivel mundial, que se pueda aterrizar en nuestro país, que tan necesitado de este tipo de metodologías es en este momento necesario. Muchísimas gracias por estar en Proyecto 40 y esperemos muy pronto poder contactarlo. ¿A través de qué lo podemos contactar, doctor? Claro, Marta, mira, nuestro sitio web es www.mindfulness. Mindfulness se deletrea mindfulness, mindfulness.org.mx,
o a través de nuestro teléfono en la Ciudad de México, que es el 4333-2490. Lo repito, 4333-2490. Y muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Un gusto.